Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos esta cajita de regalo para Navidad. Está hecha a crochet y tiene una altura de 7.5 centímetros por 9 centímetros en su base. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar serán una malla plástica, esta que se utiliza para las manualidades. Mide más o menos 30 centímetros por 26. No vamos a ocupar toda, pero sí vamos a ir recortando nuestras piezas de aquí. La pueden conseguir en mercerías grandes o quizá en compras en línea. También hilaza 100% algodón en un color verde hoja, rojo y verde botella. También tijeras, un pequeño seguro como marcador del inicio de nuestras vueltas, un ganchillo de metal del número 2, aguja Caneva, pinzas y una regla. También necesitaremos de estos stickers que son imitación diamante de plástico que se pueden pegar muy bien con silicón a nuestra base. Ahora, para saber cuántos cuadros necesito para recortar, dependiendo la pieza que voy a ocupar, primero voy a medir el cuadrito. Aquí mide medio centímetro. De una línea de plástico a la que sigue, mide medio centímetro. Pueden encontrar mallas que tengan los orificios más pequeños o más grandes. La que yo tengo mide medio centímetro y ya yo les voy a ir enseñando cómo sacar sus medidas. Entonces, si tuvieran esta, para la tapa voy a ocupar 18 cuadros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Entonces, el corte lo voy a hacer en la fila 19. Me voy a ir por en medio. Son 18 cuadros o, aquí voy a medir el largo, 9.2 centímetros, ¿sí? Entonces, si su malla, los orificios de su malla son más chicos o más grandes, midan 9.2 centímetros. Voy a hacer lo mismo del otro lado. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16 y 18. Entonces corto en la fila 19. Ahora voy a pulirla, voy a recortar todas estas puntitas que quedan. Este es el cuadro más grande que va a ser el de la tapa. Ahora voy a recortar el cuadro que va a ser el de la base. Y voy a ocupar 16 cuadros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Y corto en la fila 17. Por lo tanto, aquí también son 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 y corto en la fila 17. Y voy a hacer lo mismo, voy a quitarle todas estas puntas. Tiene que quedar más pequeña. Ahora, a este cuadro eran 16
cuadritos, si los medimos, va a medir 8.2 centímetros. Entonces, para que tengan la base en centímetros o en cuadros. Ahora voy a recortar 4 rectángulos de 16 cuadros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Recorto aquí en la 17. De 16 por 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y recorto en la 13. Este rectángulo mide 8.2 centímetros por 6.2 centímetros. Entonces de este vamos a recortar 4 piezas. Ahora recorto 4 rectángulos de 18 cuadros por 3 cuadros. Y así como este voy a recortar otras 3 piezas más. Esta pieza mide 9.2 centímetros de ancho por 1.7 centímetros. Ya tenemos nuestras 4 piezas y estas son los laterales de nuestra tapa que van junto con el cuadro más grande. Entonces, como ven, ahí debe de medir exactamente lo mismo. Después, nuestros 4 rectángulos que recortamos van a ser las paredes del otro cuadro que cortamos, que va a ser la base. Entonces, también deben de ir exactamente igual. Vamos a comenzar con la base de la caja y ocuparé la hilaza en color verde hoja. Comienzo haciendo 20 cadenas. Llevo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora, en la segunda cadena comenzamos haciendo un punto bajo. Aquí pueden marcarlo si quieren, es opcional. Este primer punto. Y voy a ir toda la fila con puntos bajos, haciendo un punto bajo por cada cadena. Aquí ya terminé toda mi línea de puntos bajos. Ahora voy a colocar esta línea sobre mi base sin estirar el tejido, solo poniéndolo derechito. Me debe llegar de lado a lado. Entonces, yo estoy trabajando una hilaza que tiene un grosor de 2 milímetros. Si su hilaza fuera más gruesa, obviamente tendrían que reducir el número de cadenas y el número de filas, porque quedaría mucho más grueso su tejido. Entonces son menos puntos. Pero para que ustedes chequen esto, más o menos nuestras 20 cadenas, que al final nos quedan 19 puntos, es el ancho del cuadro de nuestra base. Entonces aquí en el último punto subo con una cadena, giro el tejido y esta cadena sería el primer punto de este. Entonces me voy hasta el segundo. Y aquí comienzo a hacer igual toda la línea de puntos bajos. Un punto bajo por cada punto.
Aquí ya llegué al último punto, que es donde tengo el marcador. Hago el punto bajo y de nuevo subo con una cadena. Giro mi tejido y comienzo no en el primero, sino en el segundo punto. Y así continúo toda la línea. Y voy a hacer el número de filas que me den el tamaño del cuadro de mi base. Aquí ya terminé el número de filas que yo necesito para poder cubrir mi base. En mi caso son 19 filas de puntos bajos. Vamos a dejar una hebra bastante larga. Entonces, para comenzar, introduzco mi ganchillo en el primer cuadrito. Hacia atrás voy a pasar mi hebra. Aquí. Entonces, voy a ir tomando cada uno de los cuadritos. Hago un punto bajo. De nuevo. Voy a ir haciendo un punto bajo. Ahora, como mi tejido tiene 19 puntos y mi base tiene 16, obviamente me van a sobrar puntos en mi laza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle un punto en el mismo punto de la rejilla del punto anterior, como si fuera un aumento normal, para que ese punto se reduzca. No se preocupen porque no se nota, entonces es así como pueden ir comiéndose los puntos y que quede ajustado para que no me vaya a faltar aquí de este lado. Entonces es así como voy a ir ajustando mi tejido, haciendo 2 puntos de mi cuadro tejido en un solo punto de mi base de la rejilla. Y ya llegando al último punto es aquí donde hago el aumento para poder girar. Aquí ya llegué al primer punto en el que inicié. Aquí ya no voy a hacer aumento. Recorto y jalo. Esta hebra, que es la del inicio, ya la puedo recortar. Voy a unir junto con el primer punto. Voy a hacer un nudo y parte de esta hebra la voy a perder por dentro. Aquí ya puedo recortar. Bien, ahora voy a hacer de nuevo 20 cadenas para comenzar a hacer las paredes de mi caja. Entonces, como es el mismo ancho
de la base, también debo comenzar con las mismas 20 cadenas, solo que en esta ocasión van a ser menos filas. Entonces aquí de nuevo con 20 cadenas, en la segunda cadena hago un punto bajo y continúo haciendo lo mismo que hice con la primera pieza. Solo puntos bajos, toda la fila. Aquí llegué ya al último punto. Hago un punto bajo, subo con una cadena y giro mi tejido. Continúo en el segundo punto. Y de nuevo hago solo puntos bajos. Bien, aquí para mi otra pieza hice 14 filas. Comienzo a tejer la orilla igual que como la pieza anterior. Ahora voy a tejer mis otras 3 piezas con este mismo patrón. Ahora, a todas las piezas les vamos a dejar una hebra larga al final para poder unirla con la otra pieza. Ahora voy a comenzar a hacer la tapa. Hago 22 cadenas. Coloco y debe quedar del mismo tamaño sin estirar el tejido. Hago lo mismo que hice con las piezas anteriores. En la segunda cadena hago un punto bajo y continúo con puntos bajos toda la fila. Aquí ya llegué al último punto. Subo con una cadena, giro el tejido y comienzo en el segundo punto. Y continúo con puntos bajos toda la fila. Aquí ya terminé, fueron 21 filas de puntos bajos. Ahí está. Voy a coser de la misma manera que mis piezas anteriores. Ahora voy a hacer los laterales de mi tapa y como es el mismo ancho, voy a necesitar el mismo número de cadenas. Aquí tengo 22 cadenas, que es el ancho de mi pieza. Continúo con la hilaza en color verde botella y como voy a cambiar la puntada, voy a agregar un punto más. En mi tercer cadena hago un punto alto. Tomo lazada, de nuevo en la otra cadena un punto alto y así continúo toda la fila. Un punto alto por cada cadena. Aquí ya terminé y al final me quedaron 22 puntos altos. Un punto más que aquí me quedaron 21 puntos y aquí me van a quedar 22 porque estoy cambiando la puntada. Entonces aquí debo checar que esté a ras de lado a lado de mi pieza y coso la pieza igual que en las anteriores.
Ahora coloco los rectángulos por la parte más estrecha. Y vamos a coser tomando los puntos bajos que tengo en toda la orilla, uniendo con el otro extremo. Aprieto bien. Aquí igual vamos a tratar de hacer coincidir los puntos. Si me sobrara alguno, lo puedo hacer doble en el punto en el que estoy. Hay que tensar fuerte. Y al llegar a la esquina, voy a pasar 2 veces en esta área. Aquí voy a cerrar con un nudo. Y escondo parte de la hebra por dentro del mismo tejido. Una vez que ya tenemos las 2 piezas armadas, ahora vamos a unir estas. Seguimos haciendo el mismo procedimiento. Tomando los puntos bajos de los 2 extremos. Y al final cierro igual que con la otra pieza. Hago un remate en esta esquina. Bien, aquí ya tengo las 4 piezas unidas y ahora unimos esta última parte para poder ya cerrar el cuadro de las paredes. Ahora vamos a coser la base del cuadro. Cortamos una hebra larga con un nudo en la punta. También a esta pieza le pueden dejar una hebra larga en vez de esconderla. Y así voy a continuar todo alrededor cubriendo los 4 lados. Aquí ya llegué al último punto. Hago un nudo, tenso fuerte y el resto de la hebra la puedo perder por dentro del mismo tejido.
y recorto. Ahora vamos a armar la tapa, que es con nuestro cuadro el más grande. Recordamos que a nuestros laterales le dejamos una hebra para poder unir una con otra. Entonces, ya con una aguja vamos a hacer lo mismo que hicimos con la base. Tensamos fuerte y perdemos el resto de la hebra por dentro del mismo tejido. Aquí recorto a ras. Y voy a hacer lo mismo uniendo una pieza con otra. Ahora que ya tenemos los laterales unidos, vamos a colocar la tapa. Ahora esta parte la voy a unir con la hebra en color verde botella, pero aquí si ustedes quieren utilizar el mismo color de la tapa lo pueden hacer. Voy a comenzar. Para poder unirlo es el mismo procedimiento de la pieza anterior. Aquí he llegado a mi último punto. Termino con un nudo y pierdo parte de la hilaza por dentro del mismo tejido. Y aquí recorto a ras. Ahora para realizar el pinito que lleva como decoración, vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la segunda cadena hago un punto bajo y hago toda la fila de puntos bajos, uno por cada cadena. Al final voy a quedarme con 7 puntos bajos. Este es el último. Subo con una cadena, giro el tejido y comienzo en el segundo punto. Ese sería mi primer punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Subo con una cadena y giro el tejido. Voy a comenzar en el segundo punto. 1, 2, 3, 4 y en el último 5. Se va a ir reduciendo.
subo con una cadena y giro. Comienzo en el segundo. 1, 2, 3 y 4. Subo con una cadena, giro el tejido, comienzo en el segundo punto. 1, 2 y 3. Subo con una cadena, giro el tejido, comienzo en el segundo punto. 1 y 2. Subo con una cadena, giro el tejido, comienzo en el segundo y este es mi último punto bajo. Y así quedaría nuestro pinito. Entonces aquí voy a dejar una hebra larga porque con esta voy a coser a la caja. Con una aguja voy a esconder esta hebra por dentro del mismo tejido. Para colocar el pinito lo voy a poner justo en la orilla. Voy a calcular el centro y casi a ras de la caja es donde lo voy a colocar. Voy a ir cosiendo todo alrededor, tomando el tejido de la base. Y así continúo el resto del pino. Cuando lleguen al punto en el que empezaron, voy a hacer un nudo por la parte de abajo. Tenso fuerte y el resto de la hebra la voy a perder por dentro del tejido. Y aquí corto a ras. Aquí pueden hacer el número de pinitos que ustedes quieran. Yo nada más voy a colocar 2. Si van a realizar la caja de San Valentín, vamos a hacer el corazón. Realizamos un anillo mágico y aquí subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Después tomamos doble lazada y vamos a hacer 3 puntos doble alto. Llevo 1, este sería el segundo y voy por el tercero. Así, junto con las cadenas con las que subí, ya tendría 4 puntos doble alto. Ahora tomo solo una lazada y voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Después tomo doble lazada y aquí haré solo un punto doble alto. Voy a jalar un poquito la hebra para cerrar mi anillo. Primero
voy a hacer 4 puntos altos que fueron de los últimos que hice. 1, 2, 3 y 4. Y ahora 3 puntos doble alto. Tomo doble lazada. 1, 2, 3 y aquí hago 3 cadenas y con estas bajo al anillo mágico con un punto enano. Ahora voy a cerrar el anillo jalando esta hebra. Tenso fuerte. Si ustedes quisieran decorarla con varios corazones, pues podrían hacer unos pequeños y unos más grandes. Esta sería la primera medida, pero yo voy a hacer uno un poquito más grande. Entonces me voy a agarrar de las cadenas con las que subí al principio. Aquí me voy con la primera. Voy a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena, otro punto bajo. Ahora voy a tomar los puntos doble alto que hice, estos 3, y tomo lazada y voy a hacer un aumento de puntos medio alto por cada uno de esos puntos. 2 puntos medio alto en el mismo punto. Ya hice un aumento. Este sería el segundo. Y este el tercero. Continúo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí en este pico hago un punto medio alto. De este lado 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y en esta curva que es donde tengo los 3 puntos doble alto, voy a hacer un aumento de puntos medio alto. Este sería el primero. Tengo el segundo. Y aquí ya terminé el tercero. Voy a bajar tomando las cadenas y hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí terminaría mi corazón. Voy a jalar un poquito más la hebra del anillo para poder cerrar este orificio que se forma al principio. Recorto una hebra larga porque con esta voy a coser a la caja y jalo. Ahora ya con una aguja de mi último punto voy a bajar a esta pequeña cadenita que hay aquí. Jalo bien y ya con esto puedo ir cosiendo la caja. Voy a colocar el corazón, lo voy a centrar y lo voy a colocar a ras de la caja.
¿Por qué no en medio? Porque la tapa ocupa un espacio aquí, entonces si no se va a tapar con la misma tapa. Por eso es que hay que bajarlo. Ya que lo tengo centrado, entonces comienzo a coser. Tomo de la base. Para coserlo es exactamente de la misma forma que cosimos el pino. Todo alrededor. Ahora vamos a realizar las cintas de la tapa y voy a hacer 41 cadenas. En mi tercer cadena, esta es la primera, segunda, tercera, voy a hacer un punto medio alto. Y voy a continuar haciendo un punto medio alto por cada cadena. Aquí ya llegué a mi último punto. Subo con 2 cadenas y giro mi tejido. Y en el segundo punto, aquí no lo voy a hacer porque estas 2 cadenas harían la función de este punto. Entonces me voy al que sigue. Y voy a continuar haciendo puntos medio alto toda la línea. Aquí llegué ya a mi último punto. Voy a hacer una línea más, así que subo de nuevo con 2 cadenas, giro mi tejido y continúo en el segundo punto. Voy a hacer lo mismo, voy a continuar toda la línea con puntos medio alto. Aquí he llegado ya al último punto. Voy a dejar una hebra un poquito larga nada más, porque con esta voy a coser a la caja. Esta hebra que me queda la voy a ir escondiendo por dentro del tejido con una aguja. De esta pieza voy a hacer una más. Para realizar el moño voy a hacer 67 cadenas. Y en la segunda cadena hago un punto enano o deslizado, como lo conozcan. En la segunda, otro punto enano. Después, 3 puntos bajos, uno por cada cadena. 1, 2 y 3. Después, 3 puntos medio altos, uno por cada cadena. 1, 2 y 3. Hago 17 puntos altos, uno por cada cadena.
y 17. Ahora hago 3 puntos medio altos, uno por cada cadena. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos, uno por cada cadena. 1, 2 y 3. 2 puntos enano, uno por cada cadena. Todo lo que hicimos ahorita lo voy a repetir en esta segunda mitad. Tal cual como empecé aquí, voy a repetirlo todo. 2 puntos enano, 1, 2, en el que sigue 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, después 3 puntos medio altos, 1, 2 y 3, y aquí continúo con mis 17 puntos altos. Aquí ya voy por mi punto alto número 17. Continúo con 3 puntos medio altos, 1, 2 y 3. Después 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Termino con 2 puntos enanos. Ahí está. Ahora, así como hicimos estas 2 veces las mismas puntadas, vamos a ir de regreso exactamente igual. Puedo ir llevando esta hebra del principio por detrás de mi tejido, o la puedo esconder al final con una aguja. Aquí habíamos terminado con un punto enano. Voy a hacer una cadena y comienzo en el segundo punto. Hago otro punto enano. En el que sigue voy a hacer mis 3 puntos bajos. 2 y 3. Ahora mis 3 puntos medio altos. 1, 2 y 3. Y aquí voy a repetir mis 17 puntos altos. Aquí ya terminé los 17 puntos. Voy por mis 3 puntos medio altos. 2 y 3. Ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y 2 puntos enano. 1 y 2. Voy a repetir 2 puntos enanos. 1, 2 y continúo con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Repito 3 puntos medio altos. 1, 2
y 3 y continúo con mis 17 puntos altos. Aquí ya terminé mis 17 puntos altos. Continúo con 3 puntos medio altos. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y termino con 2 puntos enanos. 1 y 2. Ahora voy a cortar y jalo. Y así como esta pieza voy a hacer una más. Ahora con una aguja voy a unir las dos puntas. Solo le voy a dar un par de puntadas. Abro el tejido y me voy a la otra parte de abajo, que son las dos partes más estrechas. Igual solo un par de puntadas, únicamente es para que quede fijo. Y aquí cierro con un nudo. Pierdo un poquito de esta hebra por dentro del mismo tejido. Y recorto. Y hago lo mismo con la otra pieza. Ahora vamos a colocar las cintas de la tapa. Voy a calcular la mitad. Que me queden parejitos, las dos puntas. Ahora ya con la aguja voy a tomar los puntos que están por dentro. Ahora de este lado, como tejimos, no tenemos hebra aquí para poder coser. Entonces voy a recortar un pedacito y ya con un nudo en la base, primero me aseguro que quede derechita. Con las pincitas voy a esconder este nudo por dentro del tejido y la rejilla. Y aquí voy a coser igual que como hice con la otra punta. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra cinta. Pero la vamos a coser cruzando por encima de la otra. Ahora para atar el moño voy a recortar una hebra bastante larga. Y voy a colocar
las dos cintas que hicimos, así en forma de cruz. Voy a darle más o menos unas 5 vueltas por lado. Lo giro, abro las puntas. Aquí vuelvo a hacer unas 5 vueltas, pero cada vez que dé una vuelta hay que tensar. Y aquí en la parte de atrás voy a anudar junto con la punta que inicié. Entonces hago un par de nudos nada más. Con una aguja nada más voy a esconder esta hebra por dentro del tejido. Esta ya la puedo recortar. Ahora insertamos una aguja en la hebra que queda y la vamos a colocar con las puntas hacia donde están los huecos. Así. Y me voy a agarrar de las cintas que hicimos y de ahí me voy hasta la base de la caja. Ahora voy a subir y atravieso la aguja por las hebras en las que estuvimos dando vueltas. Ahora, para decorar al pinito únicamente voy a ir colocando los stickers con un poquito de silicón. Pueden manejar silicón frío o caliente y decoran su árbol. Yo puse uno dorado hasta la punta para simular la estrella. Esta parte es opcional, ya que pueden utilizar también lentejuela o shakira. Ya coloco la tapa. Y ya nada más acomodo las cintas a darle un poquito de forma. Si quisieran que tuvieran un poco de más firmeza, le pueden rociar un poco de spray, almidón en spray, que es el que luego utilizamos. Para la caja de San Valentín solo le pegué unos stickers en color rojo, únicamente donde están los corazones. En las otras paredes no le hice nada. Y para la tapa, los laterales los hice con hilaza en color blanco y le pegué unos stickers en las esquinas. Y es así como hemos terminado nuestras cajitas de regalo. Si les gustó este proyecto, regálenme un like, que con esto aportan mucho al canal para poder crear más contenido. Si aún no se ha suscrito, los invito a que lo hagan y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo.